Bendiciones, qué bueno poder saludarles, hermanos, amigos. Es un placer para mí compartir con ustedes nuevamente una palabra poderosa en el nombre de Jesús. Y el tema que vamos a tratar en esta tarde es un tema muy importante. Es un tema que está haciendo mucho daño en la iglesia de Jesucristo. El tema es: liderazgo no es señorío. Aleluya. Tremenda palabra. El liderazgo no es señorío. Y quiero leer para ustedes en el libro de Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el versículo 2 dice: no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Una palabra poderosa declarada por el apóstol Pedro en un tiempo difícil que estaba viviendo la iglesia de Jesucristo, cuando habían personas que habían llevado y determinado hacer de la iglesia de Jesucristo un negocio propio. Y el apóstol Pedro le advierte que tenemos que cuidar la grey con sumo cuidado y hacerlo de una forma de amor y de paz. Y para entender este tema es muy importante comprender que Dios hizo la humanidad para que ejerciera dominio. Cuando el creador de los cielos y la tierra creó al primer hombre y a la mujer, le dio dominio sobre la tierra, le dio autoridad para que ellos ejercieran dominio sobre todo lo creado. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis y en el capítulo 1 y versículo 26, que dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Es decir, que Dios le dio al hombre creado un poder de dominio sobre toda la creación. Por esta razón, en el corazón de la mayoría de los hombres existe el deseo de gobernar. Ahora, el gobernar, según el modelo bíblico, es bastante diferente de la manera en que la mayoría de los líderes del mundo ejercen su autoridad. Podemos ver a través de la historia como hombres terribles han dominado diferentes culturas y lo han hecho de una manera atropellante. Vemos como hemos tenido diferentes dictadores crueles en nuestra América Latina, que han gobernado maltratando, llevando caos y llevando horror a la familia. Por eso es que nosotros, como iglesia de Jesucristo, necesitamos entender el modelo de la Biblia en el liderazgo. Porque vemos como muchos pastores, ministros, han tomado la iglesia como si fuera una empresa propia y han querido llevar opresión a ese pueblo y han querido ejercer de la iglesia un patrimonio personal. Es por eso que necesitamos entender el modelo de liderazgo como se explica en la palabra del Señor. Nosotros debemos tener a Jesús como modelo en nuestro liderazgo. Debemos utilizar el dominio, el liderazgo como lo hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso que leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 29, que dice la palabra del Señor: porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Oh, tremenda declaración. Jesús dijo: porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Jesús usó su posición de liderazgo para sanar, para enseñar, para bendecir, para romper los yugos, para echar fuera demonios, para perdonar pecados.
Y dice la Biblia que todo esto agradó a su Padre Celestial. Y cuando leemos la palabra en el libro de Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 45, dice la palabra: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Para eso vino el Hijo de Dios viviente, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos, amados, que Jesús no ejerció dominio como un dictador. Él entendía su papel como alguien que vino para el servicio de los demás. Sus discípulos no entendían esto. Y vamos a ver más adelante cómo ellos no entendían que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino fue a servir y no a ser servido. Ellos pensaban que el liderazgo espiritual, el liderazgo de la iglesia, significaba una posición elevada para recibir honra y alabanza. Por eso que la Biblia dice en el libro de Mateo y el capítulo 20 y versículo 20 al 28 de la siguiente manera: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. En el versículo 23 dice: y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándole, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oh, tremenda declaración de nuestro Maestro. El Señor no quería que sus discípulos fueran señores. Aleluya. Por el contrario, el Señor Jesús quería que sus discípulos fueran siervos de los demás, humildes y dispuestos a lavar los pies de sus semejantes. Es por eso que es indispensable que los líderes de las iglesias puedan entender este principio de que nosotros no vinimos a ser servidos, sino a servir a nuestros amados hermanos en las iglesias. Y vemos como el apóstol Pablo afirmó esta gran verdad, y lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2 y el versículo 13 y el versículo 20. Dice la palabra en el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. El apóstol Pablo aquí está dando una tremenda declaración. Esto nos enseña que el liderazgo de los apóstoles, de los profetas, pastores, maestros, son ministerios fundamentales en la iglesia de Jesucristo. Son ministerios que vinieron para ayudar al sostenimiento de la obra del Señor. Y dice la Biblia que la piedra principal del ángulo, que era la piedra de la esquina en la pirámide, era la piedra que sostenía todo el edificio que iba a ser construido.
Y este lugar es reservado exclusivamente para Jesucristo. Aleluya. Este es un lugar reservado exclusivamente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo Él tiene el derecho de reinar en la iglesia como la piedra angular del fundamento. Cualquier líder de la iglesia que trate de tomar el lugar de Jesús está en peligro, escúchalo bien, está en peligro de operar como un anticristo. Aleluya. En el Nuevo Testamento el término griego para anticristo no solo significa contra Cristo, sino que también se refiere en lugar de Cristo. Hay muchos que han querido tomar el lugar de Cristo en la iglesia, porque ejercen liderazgo sobre sus hermanos. Aquellos que ejercemos liderazgo en la iglesia del Señor, debemos entender este importante principio. Si vemos el Antiguo Testamento, siglo antes de Cristo, los israelitas trataron de hacer que su libertador Gedeón fuera el rey sobre ellos. Pero mira cuáles fueron las palabras sabias de este hombre de Dios. Mira cómo Gedeón le contestó a los israelitas. Dice la palabra en Jueces capítulo 8, versículo 23. No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Aleluya. Qué declaración más tremenda de este hombre de Dios. Gedeón había vencido al enemigo. Gedeón tenía toda la potestad de señorear sobre el pueblo de Israel, pero él entendía que solo era de Jehová el ser rey y señor de su pueblo. Y vemos como el apóstol Pablo advirtió a los filipenses de una manera clara y contundente, y nos advierte a nosotros hoy, la iglesia de Jesucristo, en el capítulo 2 y versículo 5 del libro de los Filipenses. Mira lo que dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, teniendo forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tremenda advertencia del apóstol Pablo. Nosotros debemos aprender del apóstol Pablo. Debemos aprender de este hombre ungido de Dios. Y mira con qué palabra el apóstol Pablo describía su liderazgo. Por eso quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 4 y versículo 11. Mira lo que dice el apóstol: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Aleluya. Y el 12 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, bendecimos, padecemos persecución y soportamos, nos difaman y rogamos, y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Oye como el apóstol Pablo describe su ministerio. La iglesia de Corinto y sus líderes tenían un entendimiento equivocado de su papel, y Pablo usó esa palabra para corregir sus ideas falsas. Y él también usa esas palabras para corregir a muchos líderes de la iglesia de Jesucristo en este tiempo, que han creído que el liderazgo es señorío. Y el liderazgo significa servir. El liderazgo significa amar a nuestras ovejas y estar dispuesto a dar la vida por ellas. El líder de la iglesia es un llevador de carga. Aleluya. El líder de la iglesia es aquel que está dispuesto a morir por sus ovejas. Las escrituras usa al buey como símbolo del líder de la iglesia.
Por eso vamos a leer 1 Corintios en el capítulo 9 y versículo 9 al 10. Oye, qué tremenda palabra aquí declara el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 al 10. Dice de la siguiente manera: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues de nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. El buey fue escogido, escúchalo bien. El buey fue escogido como la representación del líder de la iglesia debido a su paciencia persistente en las labores de la cosecha. La fortaleza y la resistencia del buey han hecho de él uno de los más amados y escogido entre los animales para la labor en la agricultura. El buey ilustra el papel del líder de la iglesia, porque es un llevador de carga. Y el líder de la iglesia debe ser uno que lleve gozosamente la responsabilidad de alimentar, de cuidar al pueblo del Señor. Aleluya. El líder que cumple fielmente su papel de liderazgo llevará muchas cargas como los bueyes. Por eso es que debemos entender esta palabra en esta hora. Tu líder que me escucha, nosotros somos llevadores de carga en la iglesia. Somos como los bueyes persistentes en las labores de la cosecha. Somos persistentes, somos destinados a resistir, a luchar por nuestros hermanos dentro de la iglesia. Es por eso que la palabra nos compara con el buey, porque el buey es un animal destinado a llevar la carga pesada en el arado, en la construcción de la agricultura. Miremos cómo Pablo describió su ministerio en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 23. Escucha bien esta palabra, amados hermanos, amigos. 2 Corintios capítulo 11 versículo 23 dice la palabra: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Aleluya. Mira cómo Pablo describe su ministerio. Es decir, que nosotros debemos entender que el ministerio es un ministerio de servicio, que no vinimos a que nos sirvan, sino a ser servidores de los hermanos en el reino del Señor. Nadie, escúchalo bien, nadie, excepto los líderes sinceros de la iglesia de Jesús, son los únicos que desean llevar esta clase de carga y responsabilidades. Es por eso que Jesús dijo que el verdadero pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. La iglesia necesita esta clase de líderes. La iglesia necesita de líderes que estén dispuestos a sufrir, a luchar, a entender que liderazgo no significa señorío. Es por eso que esta palabra la llevo en este tiempo. Es un tiempo donde vemos a la iglesia que está siendo sacudida por los grandes ministros, por los grandes líderes, que ahora no quieren ser servidores, sino que para poder llegar a ellos tenemos que tener citas previas. Cuando el Señor, el poderoso, despojándose de toda su gloria, se hizo hombre y fue hasta la cruz para salvar a nosotros los pecadores.
Es por eso que la iglesia debe despertar y comprender cuáles son sus líderes. Los líderes, dice la Biblia, que por su fruto los vamos a conocer. Despierta, iglesia de Jesucristo. Estamos en tiempos difíciles, donde el señorío se ha empoderado de la iglesia de Jesucristo, pero todavía hay hermanos, hay líderes que estamos dispuestos a pelear la batalla y a decir, como dijo nuestro Señor: no hemos venido para ser servido, sino para servir, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este es tu pastor Rafael Castillo, que se despide y te dice: Shalom. Dios te bendiga. Amén.